Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Psicología a Distancia. Presenta Plan de Intervención en la Psicología de la Salud, elaborado por Aranzazú Lee Moreno, Brenda Benavides Cruz, Blancanel Perea y Erika Martínez, con la tutoría del profesor Mario Fausto Gómez Lamut. La temática a realizar en esta presentación es la siguiente: metas para prevenir la enfermedad, objetivos para conservar la salud, elección ética de la intervención, guía de prácticas clínicas y resultados basados en evidencias. Según Don Notbeam, el término prevención de la enfermedad se utiliza por lo general para designar las estrategias tendientes a reducir los factores de riesgo de enfermedades específicas, o bien reforzar factores personales que disminuyan la susceptibilidad a la enfermedad. La prevención primaria incluye un sinnúmero de actividades sanitarias realizadas por el personal de salud, por la comunidad o por los gobiernos antes de que aparezca una determinada enfermedad. Entre ellas podemos mencionar la vacunación o inmunización, la fluoración de las aguas, la enseñanza o el consejo del cepillado dental, la búsqueda activa de factores de riesgo o cambios iniciales que indiquen una enfermedad en pacientes asintomáticos, la quimioprofilaxis, que consiste en la administración de fármacos para prevenir enfermedades, por ejemplo, la prescripción de ácido fólico en mujeres que quieran embarazarse para prevenir la espina bífida en los recién nacidos, o la administración de yodo en alimentos como la sal para prevenir el hipotiroidismo. Los factores de riesgo ambientales, como la contaminación del aire, el agua, el suelo, la exposición a agentes químicos y a la radiación ultravioleta o el cambio climático, contribuyen a más de 100 enfermedades y lesiones. En marzo de 2016, la Organización Mundial de la Salud publicó la segunda edición del informe Prevención de Enfermedades mediante la Salubridad del Medio Ambiente, Evaluación Mundial de la Carga de Morbilidad por Riesgos Medioambientales, en el que se exponen estrategias de eficacia demostrada para prevenir enfermedades y muertes mediante la salubridad del medio ambiente. En esta exposición daré 10 datos importantes sobre la prevención de enfermedades mediante la salubridad del medio ambiente. Dato 1. Cerca de 1 de cada 4 muertes que se producen en el mundo se deben a factores medioambientales. La cifra estimada de muertes anuales por vivir o trabajar en entornos insalubres es de 12.6 millones. Dato número 2. Las enfermedades no transmisibles son la causa del 65% de las muertes relacionadas con el medio ambiente. Unos 8.2 de los 12.6 millones de muertes anuales causadas por el medio ambiente se deben a enfermedades no transmisibles, ligadas principalmente a la contaminación del aire, los accidentes cerebrovasculares, las cardiopatías, las lesiones no intencionadas, los cánceres y las infecciones respiratorias crónicas son las 5 causas principales de muertes relacionadas con el medio ambiente. Dato número 3. Las muertes por enfermedades infecciosas han disminuido. En el último decenio ha habido una disminución de las muertes por enfermedades infecciosas, como la diarrea o el paludismo, a menudo relacionadas con una mala gestión del agua, el saneamiento y los desechos. El aumento del acceso al agua salubre y al saneamiento y la disminución del número de hogares que utilizan combustibles sólidos para cocinar han sido factores que han contribuido considerablemente a esta disminución. Dato número 4. Los menores de 5 años son los más afectados por el medio ambiente.
Cada año hay 1.7 millones de muertes de menores de 5 años debido al medio ambiente. Las principales causas de esas muertes son las infecciones de las vías respiratorias inferiores, como la neumonía y las enfermedades diarreicas. Dato número 5. Los adultos de edad avanzada son el segundo grupo etario más afectado por el medio ambiente. Cada año hay 4.9 millones de muertes de adultos de 50 a 75 años debido al medio ambiente. Al contrario de los menores de 5 años, los adultos mayores se ven más afectados por las enfermedades no transmisibles. Dato número 6. Los países de ingresos bajos y medianos son los más afectados por las enfermedades relacionadas con el medio ambiente. Por regiones de la Organización Mundial de la Salud, los países de ingresos bajos y medianos de Asia Sudoriental y del Pacífico Occidental han sido los que han sufrido mayor carga de enfermedades relacionadas con el medio ambiente en 2012, con un total de 7.3 millones de muertes, en su mayoría atribuibles a la contaminación atmosférica y del aire doméstico. Dato número 7. Las repercusiones del medio ambiente varían según los grupos sociales. La exposición a factores de riesgo medioambientales tiene una distribución desigual en diferentes poblaciones, desigualdad que suele estar relacionada con factores sociales, como los ingresos, el estatus social o la educación, pero también con aspectos no económicos, como el sexo, la edad o la etnia. Dato número 8. La carga de morbilidad de origen medioambiental es prevenible. Para reducir la carga relacionada con el medio ambiente, es necesaria la colaboración del sector de la salud con otros sectores. Por ejemplo, la reducción del tránsito y la mejora de las redes de transporte público son determinantes importantes de la contaminación atmosférica y en general necesitan cooperación con el sector del transporte y los planificadores urbanos. Dato número 9. La gobernanza local tiene que asumir la planificación de la salud medioambiental. Los municipios son líderes naturales en materia de medio ambiente local y planificación sanitaria. Con frecuencia, están implicados en el desarrollo de la economía local, en particular de transporte, el turismo y la industria, y pueden tener un importante papel en la planificación saludable si son conscientes de los riesgos y beneficios que hay en juego y se les proporciona los instrumentos y el apoyo necesarios. Dato número 10. Los entornos salubres tienen una importante contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas están relacionados con el medio ambiente y la salud. Las intervenciones sanitarias, medioambientales, pueden contribuir de forma valiosa y sostenible a la reducción de la carga mundial de morbilidad y a la mejora del bienestar de la población mundial. Objetivos para conservar la salud. Cuando se habla del cuidado informal, se está hablando mayoritariamente del apoyo ofrecido por miembros de la red familiar inmediata, pero la distribución del rol del cuidador no es homogénea en las familias. El perfil típico de la persona cuidadora principal es el de una mujer ama de casa, con una relación de parentesco directa, por lo general madre, hija o esposa, y que convive con las personas a la que cuidará. Género, convivencia y parentesco son las variables más importantes de cara a predecir qué persona de núcleo familiar va a ser cuidadora principal. El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de los cuidados informales en las mujeres en diferentes aspectos de sus vidas y distribución de cuidados entre hombres y mujeres que desempeñan en relación con las desigualdades de género en salud.
Cuidar puede ser entendido como un trabajo, una actividad que consiste en la ejecución de una serie de tareas y que acarrea determinados costes. Sin embargo, esta forma de entender el cuidado ha sido cuestionada. Si cuidar es un trabajo, ese trabajo es tanto físico como emocional. Cuidar implica tareas, pero también relaciones y sentimientos. Esto tiene una dimensión relacional, tiene también una dimensión ética y política, ya que cuidar trasciende a un contexto social y físico, más amplio que el puramente interpersonal. La identificación de cuidado con dependencia también ha sido criticada. El cuidado se devalúa si se asocia a un estado indeseable de insuficiencia y además se basa en una concepción dual cuidador-receptor, cuando el cuidado es más bien una relación de interdependencia. Determinadas características del cuidado informal afectan muy directamente a su visibilidad y reconocimiento social. Se trata de un trabajo no remunerado, prestado en virtud de relaciones afectivas y de parentesco, y que se desarrolla en el ámbito privado de lo doméstico. Además, en nuestra sociedad, cuidar de los niños y las niñas, personas mayores o enfermas de la familia, forma parte de una función del rol de género en las mujeres. Las personas cuidadoras han sido, por estas mismas características, un grupo social invisible y particularmente débil en la sociedad. Diferentes estudios muestran que las mujeres cuidadoras presentan casi 2 veces más sobrecarga que los hombres cuidadores, hecho que sugiere modelos diferentes de adopción del rol del cuidador entre hombres y mujeres. Otros autores señalan que cuando las mujeres son las únicas responsables de cuidar, pueden experimentar sentimientos de culpa por no cuidar lo suficiente. La tensión emocional y los posibles problemas de salud aparecen cuando se percibe un nivel muy elevado de demandas y escasos recursos para controlar esa situación. Son una fuente de estrés para la cuidadora, por lo que se supone enfrentar diariamente con el sufrimiento y la dependencia, así como con situaciones conflictivas, a veces difíciles de manejar. Las cuidadoras mencionan problemas concretos como depresión o ansiedad, 22%, y decían sentirse irritables y nerviosas, 23%. Tristes y agotadas, 32%. En algunos casos, estos problemas se vivían como un cambio más permanente de personalidad y estado de ánimo, con sentimientos de insatisfacción y pérdida de ilusión por la vida. El trabajo de cuidar y las condiciones en las que se desarrolla este trabajo afectan a la vida de la cuidadora principal por diferentes razones. Este tipo de tareas que se realiza está determinado por las necesidades de cuidado del beneficiario, y en ocasiones la demanda es tal que puede superar las propias posibilidades de la cuidadora, situación más problemática cuando hay varios beneficiarios. El desarrollo de actividades diversas y con frecuencia implica asumir múltiples roles de cuidado. La cuidadora es enfermera, psicóloga, consejera, abogada y empleada del hogar. Las cuidadoras adoptan a menudo otros roles de manera simultánea. Se es cuidadora a la vez que madre, esposa, hija, ama de casa y o trabajadora. Y la dificultad para contabilizar las distintas responsabilidades que repercuten en la vida de las cuidadoras. La duración de la jornada laboral de una cuidadora no tiene principio ni fin, características que comparte con otras actividades de trabajo reproductivo, en el que el tiempo tiene un desarrollo circular y no lineal como el trabajo productivo. Además, muchas cuidadoras cuentan con escasa ayuda de otras personas para realizar todas estas tareas, algunas de ellas difíciles de asumir por una sola persona. Elección ética de la intervención. La psicología es una profesión sanitaria que requiere de obligaciones concretas para quien necesite sus servicios, y es de suma importancia que estos sean competentes y dignos de confianza. Es por eso que se cuenta con un código de ética profesional, misma que representa los valores de esta profesión e ilustra límites de comportamientos, y está asociado con la deontología, o también conocida como la ciencia de los deberes. Y con el objetivo de que la falta de ética prolifere, existe una comisión deontológica del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid,
misma que se encarga de regular a quienes infringen sus normas. Investigación empírica en dilemas éticos de psicología. Para tener una idea de qué tan recurrente era la falta de ética en los profesionales en psicología, se llevaron a cabo varios estudios, en donde se daban a conocer si estas faltas se debían a desconocimiento del código deontológico, a la subjetividad de la interpretación del artículo referente o a la inexistencia del mismo o a una redacción equívoca. Y para llevar a cabo esta investigación, se necesitaron a 37 psicólogos que hicieran un listado de dilemas, en la cual se compararon las respuestas de 723 participantes y el resultado fueron los siguientes. Los profesionales que llevan más años de ejercicio se muestran menos estrictos respecto a cómo conducirse ante un dilema. Definición de ética y deontología. Hemos hablado de la ética y de la deontología, pero ¿qué son? Según la Real Academia Española, ética se define como la parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Según Cohen, la ética se ocupa de aquellas decisiones que más nos importan y no hay decisión importante que no plantee un dilema. El enfoque kantiano afirma que la moral, que el ser humano es libre, puede resistirse al deseo y actuar según el objetivo que se marque. Por otro lado, deontología es definida como la ciencia o tratado de los deberes. Ahora mencionaremos la diferencia entre psicología y ética. Entre la psicología y la ética hay muchos puntos en común, sin embargo, la primera explica las conductas y la segunda las valora. Código deontológico. La enseñanza de la ética requiere de tiempo, reflexión e interrogantes. No se trata de solo aprender, sino sobre todo de cuestionarse, de tener una actitud, de activar la alerta ante la práctica cotidiana que a veces se convierte tristemente en monótona. A continuación, mencionamos los artículos más infringidos de este código. El artículo 4 habla sobre rechazar al legítimo ejercicio de la profesión. El artículo 6, de las competencias profesionales, responsabilidad, honestidad y objetividad. El artículo 8, están relacionadas por no informar los malos tratos. El artículo 15, de la imparcialidad del profesional. El artículo 25, están referidas a informar a los padres o tutores de la intervención. El artículo 42, se trata de informar del contenido del informe cuando lo solicita un tercero. El artículo 48, están relacionadas con la necesidad de informes claros y precisos y el grado de certidumbre del contenido. Es importante mencionar que aunque no es frecuente que la Comisión Deontológica llegue a alguna denuncia por intrusismo profesional, los infractores, en la inmensa mayoría de los casos, no son psicólogos y por lo tanto están colegiados, por lo que no corresponde a la intervención de los órganos colegiales de regulación interna de la profesión. Una guía de prácticas clínicas son un conjunto de declaraciones desarrolladas sistemáticamente para ayudar a decidir sobre cuál será la mejor opción terapéutica para tratar con los pacientes. Estas normas aplicadas a los tratamientos psicológicos se busca un enfoque clínico, científico y evidente, que sirva como guía en la práctica de la psicología, con la finalidad de ofrecer un tratamiento psicológico eficaz. El objetivo de las guías clínicas es hacer una psicología con una práctica científica, no dando tratamientos atinando a cuál sería el mejor, sino más bien tener un método clínico basado en evidencia científica, metodológica y profesional, para poner a la psicología clínica al nivel del resto de las profesiones del campo de la salud. También cabe mencionar que la Asociación Americana de la Psicología ha elaborado una guía para la elaboración de las guías de prácticas clínicas, teniendo en cuenta dos dimensiones, donde se verifica su eficiencia y su utilidad. En la primera dimensión tenemos la eficiencia del tratamiento. Las guías deben hacerse con literatura científica relevante, hechas con estudio de calidad y evidencia. También se deben de realizar análisis minuciosos, extensos, que den resultados que se esperen obtener en la intervención. La segunda sería la utilidad clínica. En los asuntos generales
se consideran las diferencias que existen entre profesionales del cuidado de la salud y también el lugar en el que se llevará a cabo el tratamiento. También se considera la viabilidad, que sea que la aceptación del paciente hacia el tratamiento sea la adecuada. La preparación del profesional de la salud también se está considerando. Y los costes, tanto un coste directo como un coste indirecto, a largo y a corto plazo, para que el paciente, el profesional y para el sistema sanitario. Es importante verificar las ventajas y las desventajas de las prácticas clínicas. Por ejemplo, en las ventajas se pretende saber que el tratamiento es eficaz. Esta ventaja nos da la oportunidad de dar tratamientos que sean útiles para el paciente. Por ello, se comentó en la diapositiva anterior la importancia de que se hagan con estudios verificables. También es importante seleccionar el tratamiento idóneo para cada paciente, la formación continua del profesional y la actualización. Esta es una gran ventaja para el paciente porque estará tratándolo un profesional de la salud psicológica que va a estar en constante actualización para que esté al pendiente de cómo aplicar lo que son las prácticas clínicas adecuadas. Además, otra ventaja es eliminar el autodidactismo entre los profesionales y se hagan prácticas que ya están estudiadas con su eficiencia. También tenemos desventajas. Por ejemplo, es difícil encontrar un tratamiento idóneo para trastornos complejos, donde sus orígenes son múltiples. Acordémonos de que también los orígenes de un trastorno tienen mucho que ver el contexto social, el contexto psicológico, el contexto familiar del paciente, su edad, y hay muchísimas variables que hacen de la persona que cada trastorno tenga sus propias características. También otra desventaja es la no aplicabilidad para ciertas personas en centros sanitarios, por el tiempo y por los costes que exigen. Según la Asociación Psicológica Americana, se diferencia entre las guías de tratamiento y las guías de prácticas clínicas. Hay una diferencia entre estas dos. Por ejemplo, una guía de tratamiento es aquella que ofrece recomendaciones específicas sobre los tratamientos que se pueden ofrecer a los clientes. Y una guía de prácticas clínicas es un conjunto de declaraciones desarrolladas sistemáticamente para ayudar a decidir al clínico y al paciente sobre cuál será la mejor opción terapéutica. Como habíamos mencionado anteriormente, para la elaboración de las guías de prácticas clínicas, estas se realizan con estudios que proporcionen una información fiable en estudios científicos verificables. Por ello, es importante realizar estudios y métodos de investigación con la finalidad de obtener información válida, generando evidencias científicas necesarias para la toma de decisiones adecuadas para el uso de estas guías de tratamiento y también pertinentes en relación a la eficacia de la aplicación de tratamientos y de su respuesta ante lo que son los pacientes. En esta diapositiva presentamos a continuación la evaluación de la efectividad de la intervención psicológica en los primeros episodios psicóticos mediante un tratamiento multidisciplinar. Este estudio se realizó en un ensayo clínico en el cual se aplicó un tratamiento a un grupo experimental y a un grupo control que no recibió tratamiento. La finalidad es saber la diferencia que puede surgir al recibir un tratamiento integrado, en el cual se lleva tanto una psicoeducación y una terapia psicológica, y saber si se mejora la sintomatología y el pronóstico de los pacientes. Este estudio se realizó con un total de 94 pacientes.
Aquí podemos ver que hay dos grupos. Hay un grupo control y hay un grupo experimental. En el grupo control se trató con 47 pacientes a los cuales recibieron tratamiento habitual. Este es a base de tratamiento farmacológico y sesiones periódicas con su psiquiatra. Fueron 16 sesiones en total. También recibieron en este grupo control lo que es el tratamiento con fármacos. En el grupo experimental se realizó con 47 pacientes. En el tratamiento que se aplicó para el grupo experimental fue un tratamiento integrado, que es el tratamiento farmacológico y las sesiones periódicas con su psiquiatra como tratamiento habitual, más un tratamiento psicológico integrado. Este tratamiento psicológico integrado contiene 16 sesiones de tratamiento psicoeducativo y psicoterapéutico con las personas afectadas. Se recogieron lo que son los datos sociodemográficos en los dos grupos y se procedió a realizar una evaluación clínica funcional de satisfacción y de calidad de vida en el momento basal y después de recibir el tratamiento. Esto tuvo una duración de 6 meses después y la conclusión del estudio de ambos grupos. En esta diapositiva mostramos lo que son las gráficas de algunos de los resultados que se obtuvieron mediante lo que es esta investigación psicológica en los primeros episodios psicóticos mediante el tratamiento multidisciplinar. Como habíamos mencionado, teníamos dos grupos, un grupo control y un grupo experimental, donde el grupo control recibió un tratamiento habitual y el grupo experimental recibió un tratamiento integrado. Se encontraron mejoras en ambos grupos. Sin embargo, los pacientes del tratamiento integrado muestran una reducción sintomatológica en más áreas que el grupo control. Y también se encontró que los pacientes que realizaron el tratamiento integrado frente a lo que es el grupo control habían reducido de manera más significativa su sintomatología negativa. También podemos mostrar en estas gráficas que se puede observar que los pacientes que realizaron el tratamiento experimental tienen una mayor facilidad para abandonar el consumo de tóxicos y al igual también mejoraron en la adherencia del tratamiento. Con esto podemos verificar que las personas de ambos grupos con un tratamiento integrado tuvieron mejoras en más áreas que el grupo control. Como conclusión, podemos citar que las guías de prácticas clínicas y la metodología basada en la evidencia proporciona a la psicología clínica mayor orientación para la efectividad de los tratamientos, así como el grupo poblacional en el que se puede aplicar cada práctica clínica. También podemos medir lo que son los costes, el tiempo y la metodología para poder predecir incluso los resultados. Estos tipos de estudios nos ayudan mucho para poder dar más calidad a lo que son los tratamientos y también para que sea más uniforme en cuestión entre terapeutas tener este tipo de guías. Y este tipo de estudios como el que acabamos de mostrar nos ayuda a ver con veracidad lo que son los tratamientos con más sustentabilidad que podemos aplicar con los pacientes.